Hola, hoy vamos a ver la sesión 2 de la secuencia 14 del libro de matemáticas, que se titula El corral de los conejos, el cual consiste en un problema. Lo primero que se tiene que hacer para resolver un problema es comprenderlo, pues si no se comprende el problema, aunque se tenga todo el conocimiento matemático, no se puede llegar a ningún resultado. Por lo cual, lo primero que hay que hacer es leerlo y entenderlo. Así que a continuación lo leeré. Dice así. Don Chon tiene una malla de 100 metros de longitud para hacer un cerco. Ha decidido usar el material para hacerle un corral rectangular a sus conejos. No sabe todavía de qué dimensiones hacerlo, pues quiere que sus conejos tengan el mayor terreno posible. ¿De qué medidas se puede construir el corral rectangular usando los 100 metros de malla? Encuentren 4 posibilidades para el frente y 4 para el fondo y anótenlas en las columnas A, B, C y D. Bueno, una vez que se ha leído, entonces hay que comprenderlo. Aquí nos dicen que el problema consiste en que se tiene una cantidad determinada de malla, en este caso 100 metros, y con esos 100 metros de malla se pretende construir un corral. Como se puede observar aquí, hay un ejemplo de cómo quedaría el corral. Es un corral formado por 4 postes y sobre los cuales se pone la malla alrededor. En este caso se procura que esté de forma rectangular, por lo tanto hay un frente y un fondo, donde frente es la longitud que tenemos de izquierda a derecha, equivale a la x en el plano cartesiano, y el fondo es la longitud que hay desde donde se está proyectando el frente hasta la parte de atrás de la cerca. El fondo equivale a lo que sería la y en el plano cartesiano. De tal manera que tenemos aquí esta representación gráfica del corral y a continuación nos piden en una tabla anotar las posibles combinaciones de frente y fondo. Cabe recordar que como son 100 metros, si yo hago muy grande mi frente, me va a quedar muy poco para hacer mi fondo. Y a la inversa, si hago muy grande mi fondo, me va a quedar muy poco de frente. Porque no puedo sacar metros de la nada. Es decir, únicamente tengo el material que aquí me dicen. Por lo tanto, lo primero que haríamos es lo que aquí nos piden. Dicen, encuentren 4 posibilidades. No están pidiendo que sean las mejores. No están pidiendo que sean óptimas. Simplemente 4 posibilidades cualquiera. Así que pues empecemos con las que consideramos sencillas. Por ejemplo, pudiera ser esta. 5 metros de frente. Y aquí viene la parte de entender el problema. Como es un rectángulo, tanto el frente como la parte de atrás van a medir lo mismo. Entonces, si mide 5 metros de frente, atrás también medirá 5 metros. Por lo tanto, entonces hay que descontar 10. ¿Por qué? Porque son 5 de enfrente y 5 de atrás. Y entonces quiere decir que me quedan 90 metros, porque si teníamos 100 y le quitamos 10, de sumar 5 y 5 son 10, pues entonces quiere decir que me quedan 90 metros. Y como este forzosamente tiene que ser igual con este para que sea un rectángulo, entonces resulta que hay que repartirlo en 2 partes iguales, de tal manera que los lados me queden de 45 metros. Y así el fondo entonces serían 45 metros. Otra posibilidad sería que valiera 10 de frente y por lo tanto entonces me quedarían 80, por la misma razón que ya mencioné antes. Y entonces quedarían 40 de fondo. Otra opción sería que ahora valieran 15. Ahora me quedan 70. De allí que me queden ahora 35. Finalmente otra opción pues sería que aquí valiera 20. Y por lo tanto aquí me quedaría 30. Si vemos la tabla observamos de que a medida que nosotros vamos aumentando el frente, se va disminuyendo el fondo.
Cabe recordar que las condiciones que se explicaron para el primer caso se aplican para todos los demás. Así pues, en este último caso, como hay 20 de frente y 20 de atrás, entonces ya son 40 metros. Nos quedan 60 metros a repartir y por lo tanto quedará de 30 a un lado y de 30 el otro. Ahora entonces piden calcular el área de estos 4 rectángulos que describimos aquí en la tabla. Y recordando que la fórmula para calcular un área en un rectángulo es la que a continuación se escribe, que sería área igual a base por altura. Entonces quiere decir que hay que multiplicar lo que es la base, que aquí llamamos frente, por la altura, que aquí llamamos fondo. Así entonces nos queda lo siguiente. Para la primera, que serían 5 por 45, nos queda 225. Para la que sigue, que es 10 por 40, pues es una operación relativamente sencilla, pues nos da 400. Para el área C, nos da 525. Y finalmente para el área D, también relativamente sencilla, pues nos da 600. De tal manera que entonces ahí tenemos nuestras áreas. Y aunque utilizamos la misma cantidad de material, nos dan áreas diferentes. Así nosotros podemos observar que a medida que va aumentando el frente, también va aumentando el área. Pero ¿qué pasa si nosotros tuviéramos por aquí la opción de que fueran 25 aquí? Y entonces acá tendrían que ser 25. O que tuviéramos acá 30 y aquí nos quedaría 20. Esa le llamaríamos M y esta F. Aquí entonces podemos observar que seguimos aumentando nuestro frente y parecería que entonces vamos a tener mayor área, pero resulta que al aumentar el frente, entonces el fondo pasa de ser el mismo para este caso a disminuir en el siguiente caso. ¿Por qué? Bueno, porque como solamente tenemos 100 metros, por fuerza si sacamos más frente, entonces va a quedar más poco para el fondo. Y si calculamos las áreas, nos quedaría lo siguiente. 625 y para este pues nuevamente 600. De aquí se puede ver que si hago más grande el frente voy a aumentar el área. Y es cierto, pero hasta un límite, hasta este punto. Después de eso, vuelve a disminuir. ¿Y qué tiene de especial este punto? Pues que es precisamente cuando el frente mide lo mismo que el fondo. Y si el frente y el fondo miden lo mismo, entonces ahora lo que tenemos es un cuadrado. Con lo cual también podemos concluir que entonces un cuadrado es un caso especial de rectángulo, en el cual la altura mide lo mismo que la base, o lo que es lo mismo, el frente mide lo mismo que el fondo.
como originalmente tenemos 4 opciones y calculamos sus áreas aquí, vamos a elegir la mayor de ellas, que sería el área D. Y sería 600 metros cuadrados. Pero sin olvidar de que si seguimos aumentando el frente, eventualmente llegaremos a un valor en el cual será el máximo, que es este, y a partir de allí va a empezar a decrecer y se va a hacer nuevamente un área más pequeña. Si comprendemos el problema, resultará sencillo resolverlo. Aquí se puede observar que no parece ser muy complicado. La única operación que necesitamos fue hacer una multiplicación del frente por el fondo. Y para encontrar el frente, únicamente lo que nosotros fuimos haciendo fue ir pensando en cantidades que no tenían ninguna relación en especial, pero por facilidad lo fuimos aumentando de 5 en 5, aunque hubiera podido ponerse cualquier otra cantidad. Sin embargo, una vez especificada la cantidad de frente, tenía que ser la misma que se tuviera en la parte de atrás. Por lo tanto, había que multiplicarla por 2 y restárselo a lo que nos quedaba de malla. Así, para el primer caso, el doble sería 10 y nos sobraba 90. Y bueno, quedaron de 45 cada lado, porque había que dividir lo que sobraba entre 2. Y lo mismo se aplicó para todos los demás casos. Al aplicar esas reglas, estamos hablando de que hay una regularidad o que guardan una relación frente y fondo, dependiendo de qué lo queramos investigar. La relación puede ser lineal o puede ser cuadrática.